Pues muchas gracias por la presentación, Belén, muchas gracias por la invitación y de verdad que estoy encantada de estar aquí con vosotros. Es verdad que me siento como en casa al haberme reencontrado después de mucho tiempo con algunas de las gentes con las que estuve en el grupo. Y bueno, está también aquí mi madre, una prima de mi madre, está Isabel del Grupo María, ¿qué más puedo decir? Están alumnos que me han oído y reoído y no sé cómo se atreven a venir otra vez, así que muchas gracias. Y nada, pues vamos a nuestro tema, ¿no? Que es un tema en el que os pido una especial concentración por la delicadeza de lo que es el tema del perdón y por la cantidad de matices, de afectividad que concentra, porque estoy segura, dada la media edad, que no veo bien, porque sin gafas no veo bien, pero que intuyo que la media de los que estamos aquí ya es de media alta, que de alguna forma, no muy alta, he dicho solo, me he quedado en alta, que cuando uno ya tiene un poquito de historia, también en esa historia ya tenemos todos alguna que otra herida, ¿no? De esas que a veces se vuelven a abrir, algunas son para toda la vida, y heridas también que si somos suficientemente o razonablemente auténticos, pues también heridas que hemos causado a otros, ¿no? Nos hemos causado heridas, nos han hecho heridas, hemos recibido perdón, hemos tenido que pedir perdón o a veces no lo hemos hecho. Con lo cual yo creo que incluso cuando uno se va haciendo mayor y mira hacia atrás, pues también hay que reconciliar mucho de la propia vida en todas esas heridas y conflictos que uno ha podido vivir, ¿no? Pero voy a empezar con una historia, que algunos ya me la habéis oído, pero que es una historia que creo que de un plumazo nos va a poner sobre la mesa la naturaleza de lo que estamos tratando cuando hablamos del perdón, ¿no? La he titulado una historia de los hombres, ¿no? Porque luego al final voy a hablar de una historia de Dios. Pero esta historia de los hombres la cuenta un judío que vivió el horror y la concentración en los campos de concentración nazi y lo puso por escrito en una narración literaria, y él cuenta un episodio tremendo que era que, bueno, ya sabéis que los judíos, los llevaban a campos de concentración que eran de dos tipos, ¿no? Están los propiamente campos de concentración y los campos de exterminio, ¿no? Los campos de exterminio ya eran para los que ya les iban a matar, y en los campos de concentración era el previo, que era donde trabajaban, ¿no? Hasta que los explotaban y quedaban extenuados, y cuando ya no podían trabajar, entonces los llevaban al campo de exterminio. Este judío estaba en el campo de concentración haciendo las tareas que le mandaran los nazis. Y de repente, un día, pues aleatoriamente, ya como todos hemos visto películas o hemos leído cosas, nos lo podemos imaginar, ¿no? De repente, unos soldados nazis, a él y a otros dos compañeros, le sacan del campo y le llevan a un hospital militar donde están heridos nazis para que les curen, ¿no? Y digo, para que les curen ellos, los nazis o enfermeras alemanas. A los judíos no les van a permitir curar o cuidar a un alemán, ¿no? Les llevaban ahí para que limpiaran la basura, para que limpiaran el hospital, ¿no? Por decirlo así más suavemente, pues la basura. Y cuando estaban recogiendo, limpiando, aleatoriamente, porque la vida a veces es así, ¿no? Aleatoriamente llega una enfermera y esa enfermera le coge a él del brazo y le conduce por los pasillos del hospital hasta una habitación. Y le empuja dentro de la habitación, que estaba con las luces un poco oscuras, un poco en penumbra. Y cierra la puerta y le deja allí a solas. Y él en la penumbra, mirando a la cama, esto no es un cuento, es realidad, mirando a la cama se da cuenta de que hay alguien herido en la cama, vendado, y cuando se acerca más se da cuenta de que es un soldado alemán, joven, tendría 23 años, nazi. Y cuando ya se acerca a este soldado, que se llamaba Karl, le dice que ha pedido a una enfermera que buscara a un judío para que le llevara delante de él, porque quería pedir perdón por los crímenes que había cometido.
y quería pedir perdón antes de morir, porque estaba muy grave y iba a morir. Y entonces, antes de pedirle perdón, le hace una relación, una confesión, un relato de los crímenes que ha cometido, que más o menos, como no hay que ser morboso, no voy a entrar, lo relata un poco en el libro, y ahí podemos meter o imaginar que una escena muy fuerte donde asesina a niños, a mujeres y ancianos que los habían encerrado en una casa, les había prendido fuego para que se quemaran vivos, y los que se lanzaban por las ventanas los disparaban, ¿no? Bueno, y él había participado en un acto de esa envergadura. Y entonces, después de relatarle los hechos, le dice: quiero pedir perdón, y quiero pedirte perdón a ti como representante del pueblo judío al que yo he exterminado. Cuando termina el relato, ya no voy a contar el final de lo que al final último no, pero os lo presento y digo: cuando termina el relato se hace el silencio. Y el judío, en una frase, expresa en una frase que concentra lo que sintió, y dice: un superhombre, ¿os acordáis que los alemanes, el nazismo, lo que dice, siguiendo el pensamiento de Nietzsche, es que hay superhombres, ¿no? Y dice: un superhombre le había pedido a un subhumano que hiciera algo sobrehumano. Y al final de su relato dice al lector, o sea, el relato luego continúa, pero ya no os lo cuento por si alguien quiere leerlo. Pero al final, el último párrafo del relato es: tú, que acabas de leer y escuchar este lamentable y trágico episodio de mi vida, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Yo dejo hecha la pregunta, no la voy a contestar yo, ¿eh? Solo con esto pretendo poner sobre la mesa lo que puede llegar a significar perdonar, ¿no? Y qué naturaleza de relación hay ahí, qué es una ofensa, a quién se le pide perdón, de qué se pide perdón, quién hay detrás, en fin, todo eso, ¿no? Así que este relato nos devuelve una experiencia en que la cuestión del perdón es central y que transmite radicalidad y complejidad, ¿no? Porque el perdón lo manejamos mucho en la vida cotidiana, ¿no? Perdona, esto no sé qué, tal. La gente que sabe idiomas certifica que la palabra perdón aparece en todos los idiomas y es una de las palabras más, ¿cómo se dice?, desgastadas del lenguaje, ¿no? Y en español muchísimo, porque la utilizamos también como sinónimo de disculpa, ¿no? Perdón, ay, perdona, me dejas pasar, o en lugar de disculpa, ¿no? Eso no es el perdón, o el perdón del que vamos a hablar aquí. Esa radicalidad, quiero subrayar que, aunque he traído a colación un ejemplo tan radical y tan fuerte, con ello solo pretendo poner sobre la mesa la cantidad, esa complejidad, ese universo que abarca el perdón. Pero no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. No hay que esperar a una situación extrema y límite para tocar el límite en el que nos va a poner a todos y cada uno de nosotros el pecado. Nuestro pecado o el pecado de los otros. Pues uno de los rasgos del ser humano es la fragilidad, y otro de los rasgos del pecado es la mezquindad. La fragilidad nos lleva a situaciones sencillas que nos marcan la vida y que sean insalvables. Es decir, nuestra fragilidad, por el hecho de que somos frágiles, nos pone en situaciones difíciles en las que nosotros mismos no nos podemos salvar. Nos deprimimos, lloramos, sabemos cosas, pero cuando uno se hace mayor cada vez sabe menos, uno no se puede mover. Es decir, la fragilidad nos pone en la vida de una manera muy vulnerable y no nos podemos salvar de muchas cosas que nos vienen. No tenemos recursos suficientes cuando estamos solos. Pero si además a la fragilidad le sumamos
la mezquindad del pecado. La mezquindad del pecado significa que el pecado es tan malo, tan perverso, tan feo, tan bicho, tan el mal espíritu en los ejercicios, ¿no? Que si esperamos tentaciones así muy grandes, a veces no vienen así, sino que vienen en forma de mezquindad. Y la mezquindad a veces nos enreda en tonterías, de tal modo que a veces se ha dado casos, o se dan casos, seguro que en cosas que voy a decir nos sentimos algunos más reflejados en unas más que en otras. Pero hay gente que es capaz de perdonar ofensas muy grandes y muy graves, que objetivamente uno las ve y dice, madre mía, y que sin embargo a veces hay tonterías, objetivamente desde fuera, aquel comentario de la suegra o aquel comentario de la nuera, que también, que me dijo aquel día y no sé qué, y es como una punzadita que se queda aquí y que ya cambia la mirada mía sobre la otra persona y la cambia siempre. Es decir, que ya cada vez que veo a esa persona por ese comentario chiquitito ya me ha cambiado la perspectiva y es para toda la vida, ¿no? Y eso tiene nombre de mezquindad y eso también tiene detrás algo de pecado, ¿no? Entonces no hay que esperar a grandes acontecimientos para entender que todo eso que hemos visto en el relato de Simon Wiesenthal, que es el que lo relata, que fue un nazi hunter, ¿no? Un cazador de nazis, también nos puede pasar a nosotros, pero a veces los ejemplos extremos nos devuelven, lo ve uno con más claridad. Pero cuidado, que uno de los rasgos del pecado es la mezquindad. A este hecho que quería yo poner sobre la mesa hay que añadir otra constatación, que es, viendo todo este universo, fragilidad, mezquindad, situaciones límite, ¿qué haría yo en una situación como la de Wiesenthal? ¿Qué hago yo cuando me pasan esas cosas en la vida cotidiana que no sé ni me entiendo yo misma o lo que sea, ¿no? ¿Qué constatación pongo sobre la mesa? La complejidad del perdón, que la forma de afrontarlo es, y se ve claramente, esa complejidad en lo difícil que es definir el perdón. Es que si yo ahora os dijera, pues levantamos las manos, es muy difícil definir el perdón, es muy difícil definir el amor. Por eso hay tantos poetas y tantas historias de literatura y tantas vidas que la propia vida de una persona resume a veces lo que es el amor, más que una frase, ¿verdad? Nosotros tenemos en nuestra historia de la Iglesia grandes testigos del amor de Dios, que es muy difícil decir, la entrega, sí, pero ¿qué contenido le damos a la entrega? Y entonces decimos, mira esa vida, pero hay que mirar la vida entera, ¿no? El perdón es una manifestación del amor y es muy difícil de definir, pero es muy importante que hagamos una pequeña aproximación para saber manejarnos en la vida, ¿no? Ahora bien, para que veamos la complejidad, todavía voy a poner voy a hacer una casuística, que así como en moral, ¿no? La moral hoy en día se está desplazando más, o se ha desplazado más a una moral de actitudes y no a la casuística, ¿no? Que suena muy mal. En los casos así muy recónditos que no pasan casi nunca y basar la moral en esos casos, pues es erróneo, ¿no? Pero en el caso del perdón, la casuística que yo os voy a poner aquí no es casuística extraña, es casuística cotidiana. Ya veréis cómo lo vamos a reconocer todos. Caso primero. Bueno, lo he hecho en plan esquemático para no liarme aquí y no dejarme lo importante, que es lo que viene después. Caso primero. El caso fantástico. Yo le llamo el caso fantástico, que sería que hay una víctima reconocida, porque a veces hay víctimas no reconocidas, ¿verdad? Tenemos también en España colectivamente ecos de todos estos temas, ¿no? Bueno, hay una víctima reconocida, hay un ofensor reconocido y que se reconoce como tal, hay un ofensor que pide perdón y la víctima que concede el perdón. Perfecto. Caso cerrado, es decir, cuando se da todo esto así, tenemos el perdón con mayúsculas, ¿no? No lo hemos definido, pero se da. Pero es que no es tan frecuente que pase eso. Hay otro caso 2. Hay una víctima reconocida, hay un ofensor, hay una ofensa. El ofensor
pide perdón y la víctima no lo concede. ¿Por qué? Porque no quiere. Y ya está. Ya tenemos un problema. ¿Qué hacemos ahí con el perdón y con la persona que ha pedido perdón? Caso 3. Hay una víctima, hay una ofensa, el ofensor no se reconoce como tal. ¿Por qué? Hay múltiples razones, pero esta es muy habitual. De esta no nos escapamos nadie de los que estamos aquí. Porque no he tenido mala intención. Perdona si te he hecho daño, pero de verdad que mi intención no ha sido, ¿no? Esto es como siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me hace mucha gracia el de los futbolistas, ¿no? Que van, ponenle el taco así en el piececillo del contrario, tic, le hacen falta y hacen así. O sea, no sé cómo se ha caído, de verdad, yo no me doy ni cuenta. Esto pasa mucho en la vida. Si me dijerais de todos los casos que voy a contar, este sería el más cotidiano. Nos manejamos, y en el mundo cristiano muchísimo, pero bueno, en la cultura en general, pasan cosas. Pero lo de la mala intención, yo con mala intención no lo he hecho, de verdad. Claro, si no hay mala intención, no hay que pedir perdón, porque no hay pecado. Entonces hay un problema, porque la víctima queda ahí con su herida y con su ofensa, con su daño, ¿no? Caso 4. Hay víctima, hay ofensa, hay ofensor, al menos parcial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el caso que he contado antes de Simón Wiesenthal, ese nazi evidentemente es ofensor, pero no es el único responsable ni siquiera de las matanzas que había contado, ¿no? Entonces, es en parte responsable, en parte culpable, pero en este caso ya me desmarco del caso que os cuento. Hay muchos casos en que hay víctima, ofensa, ofensor, al menos parcial, reconocido, pero no hay petición de perdón. O sea que está todo muy claro, pero no piden perdón. Y entonces, ¿tiene sentido perdonar cuando no te piden perdón? Esta es la gran pregunta, por ejemplo, de los judíos, que se les acusa de ser muy duros porque no perdonan, y los judíos te responden: es que nadie nos ha pedido perdón. Y sin embargo nosotros tenemos otro caso, que le voy a dejar así solo como caer, para no desasosegaros demasiado, porque como a estos temas les dedico en clase un cuatrimestre entero, si os dejo con el desasosiego, pues vamos mal. Así que yo os voy a tratar un poco mejor que a mis alumnos. Nuestro caso, nosotros tenemos a Jesucristo en la cruz, tenemos ofensores, los que estaban allí, y si somos honestos, pues la humanidad entera, ¿verdad? Todos participamos de eso. Hay una ofensa, es que aunque solo sea la tortura que sufrió, y allí de los que estaban allí, que sepamos, al menos los relatos bíblicos no lo han contado, y si no lo han contado, seguro que no pidieron perdón. Y Jesús en la cruz dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora luego, último caso de este esquema. Hay víctima, hay ofensa y hay ofensor, pero ni hay petición de perdón, ni hay perdón, ni se concede el perdón. Pues tenemos otro problema para convivir, ¿no? Tenemos un problema para convivir. Voy a añadir más complejidad. Si nos detenemos un poquito ahora, vamos a focalizar en las ofensas. Pues habría que tener en cuenta, por ejemplo, en las ofensas, la mayor o menor intensidad de la ofensa. Hay ofensas graves, el caso de Wiesenthal, de los judíos, es un caso grave. Hay matanzas, hay torturas, eso es un caso grave. Si lo trasladamos a nuestro lenguaje moral, es pecado grave, ¿no? Que pecado mortal, que se decía antes, ¿no? Pero hay ofensas leves, muchas de la vida cotidiana. Una frase dicha, hablando así en un grupillo, y uno suelta una frasecilla como que no se note mucho, pero dirigida a alguien de que los que está así un poquito, para que se entere de algo, para un poquito molestar, ¿no? Porque no se entera de que está haciendo las cosas mal, yo se lo voy a decir. Tic, ¿no? Y dejamos nuestro tic. Serían leves, pero son ofensas, pero leves. Entonces, ¿se puede diferenciar un perdón aplicado a un lugar o a otro?
O también hay ofensas que en las ofensas podemos distinguir tipos de heridas. Hay heridas incurables, y las hay. Y el perdón, adelanto, que no cura todas las heridas, ¿eh? Hay heridas incurables abiertas para toda la vida. Hay heridas incurables que van a sangrar de vez en cuando. Y hay heridas curables, pero que dejan cicatrices, ¿no? Toda herida, y luego hay pieles o personas que tienen más facilidad para cicatrizar por madurez o por sensibilidad o por lo que sea, ¿no? Bueno, pues el valor del perdón en cada uno de estos lugares es distinto. Pero también por adelantar y suavizar desasosiegos o no, seamos conscientes de que estas heridas abiertas, que también en nuestro Dios hay una herida abierta. La herida del costado de Cristo en la cruz, a día de hoy, todavía está abierta. Después que vais a celebrar la Eucaristía, me gustaría quedarme, pero no puedo. En esa Eucaristía, que es justamente celebrar también y actualizar la Pascua, ¿no? Jesús crucificado, que resucita, pero en la cruz tiene el costado abierto. Cuando comulgamos, nosotros somos también cuerpo de Cristo. Y nosotros que seguimos ofendiendo al Señor u otros nos ofenden, somos parte de ese costado abierto, de esa herida incurable. Y en tercer lugar, respecto a las ofensas, también habría que mirar la distancia respecto al sujeto, me refiero. Es que suena así feo, o sea, no sabía cómo titularlo y me ha salido así, pero hay ofensas objetivas que todos reconocemos como objetivas. Para eso sirve el decálogo, por ejemplo, los mandamientos, ¿por qué ayudan? Porque son ofensas o mandatos objetivos donde yo puedo mirarme en un espejo, ¿no? Como pautas de conducta moral, ¿no? Y son reconocidos, ojalá fueran reconocidos por todos, ¿no? Pero hay algunas ofensas objetivas no reconocidas por todos. Por ejemplo, cuando hay gente que vive, esto en la vida religiosa a lo mejor se ve más claro, no quiero decir que no llegue a otros lugares, las diferentes culturas, ¿no? Hay frases, hay palabras, hay modos de comportarnos y de relacionarnos que en unas culturas objetivamente es una ofensa para ellos. Por ejemplo, yo he tenido muchos compañeros extranjeros y algunos, por ejemplo, indígenas, que son muy sobrios de hablar poco, nuestro tono de voz alto, depende de qué expresemos, para ellos es objetivamente ofensivo. Y para nosotros objetivamente no lo es. Entonces tenemos ahí también un problema, porque hay una ofensa y no la hay, ¿no? Y por último, la ofensa tiene una dimensión subjetiva, que puede ser real, es decir, a mí esto me ha hecho daño, a mí, por mi historia, por mis circunstancias, por mi sensibilidad, esto, que para otra persona no ofende, para esta persona, si yo además conozco su historia, sé que si la digo eso, a esta persona sí la ofendo. Entonces es subjetivo pero real. Puede darse el caso también de que sea subjetivo e irreal. Personas que siempre van de víctimas, que sin hacer nada se las ofende continuamente, pero hay un problema de la persona, ¿no? Y ya para terminar, y simplemente por hacerlo en plan breve, si nos ponemos a mirar al ofensor, pues seguimos teniendo problemas. Hay quien reconoce la ofensa, pero no pide perdón. Hay quien reconoce la ofensa y sí lo pide. Hay quien reconoce la responsabilidad y pide perdón, pero no la culpa. Porque no es lo mismo, es decir, yo soy responsable de eso, pero como no he tenido mala intención, no tengo culpa. Hay quien reconoce culpa parcial. Hay quien no reconoce ni culpa ni nada. ¿Veis? Todo el universo que se abre aquí. Y luego tenemos situaciones de un sujeto, es decir, víctima personal o víctima colectiva, el pueblo judío entero, porque al pueblo judío entero se le perseguía por ser judío, o la persona concreta a la que han matado. O quien ofende, lo mismo,
los nazis y ese nazi, ¿no? ¿Qué puede hacer? Y ahora ya vamos a ir adentrándonos y tratando de dar un poco de luz o todavía un poco de menos luz. Es que hay que mantener la tensión hasta el final porque si no, no es divertido. ¿Qué puede hacer una víctima ante este universo de respuestas, de actitudes, de complejidad, de situaciones? Pues lo primero de todo, como os he dicho, ahondar en el significado del perdón, porque de ese modo sabrá mejor cómo actuar en cada una de esas situaciones. Vamos a abrir alguna ventana. Primera afirmación básica y fundamental, que va a ser aquella en la que se sostiene todo lo demás, porque sin esta el castillo de naipes se nos va. La gratuidad. Nosotros estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Hablando de nuestro Dios y del amor gratuito y todo esto. Ahora apliquémoslo al perdón. Y el amor se nos complica un poco. El perdón es potestad de la víctima y puede ejercerla libremente y puede decidir libremente conceder el perdón o no conceder el perdón. E igualmente, la petición del perdón por parte de la persona que ofende debe de ser, o por naturaleza es gratuita. Y tiene la potestad o el ejercicio libre de pedir perdón o de no hacerlo. Cuando ahora en los periódicos, lo digo por situar, ¿no? Últimamente se está barajando, ya que estamos con el tema de la doctrina Parot y de los presos, etcétera, y de que algunos partidos políticos quieren meter la petición de perdón como obligación para la excarcelación, etcétera, tenemos que distinguir planos. Yo ahora os estoy presentando el tema en el plano espiritual moral. Hay un plano legal, un plano de derecho, un plano que es diferente y que objetivamente no debería mezclarse, sino hablar a lo mejor de políticas inspiradas en el perdón, pero no es propiamente el perdón. Y es peligrosísimo poner como condición para algo el perdón o la petición de perdón, porque por naturaleza se desvirtúa. Si tú al perdón le pones una condición, deja de ser gratuito y ya no sabes si te lo están pidiendo para conseguir beneficios o no, se desvirtúa. Pues otra cosa es el arrepentimiento, que es otra cosa, que es valorar otra cosa, pero para entender los dos planos, ¿de acuerdo? Es decir, hay políticas, hay derecho, hay el código penal y lo que queráis, en la filosofía también se maneja el perdón, en el pensamiento, son planos distintos que se inspiran en el perdón. De hecho, hay otro lenguaje que sería hablar de indulto, de amnistía, todo eso tiene que ver con dejarse inspirar por el perdón, pero el perdón, por naturaleza, propiamente, y el que nos interesa ahora, es gratuito. Y es importantísimo, porque lo que quiere decir es que no podemos culpabilizar a nadie porque no perdone, y mucho menos en ambientes cristianos. Como tenemos el prurito los cristianos de que nuestro Dios perdona y que nos perdona siempre y que nosotros queremos ser buenos y que tenemos que perdonar, ¿verdad? Nos decimos. A veces, encima de que una persona es víctima, le cargamos con el peso de que tiene que pedir perdón, que tiene que perdonar. Voy a decir perdón. Tiene que perdonar. No. En nuestra vida de fe, el perdón es una invitación de Dios. Y a veces somos incapaces y no pasa nada. Es una invitación. Es un ejercicio de libertad. Ni siquiera Dios nos obliga a perdonar. Y cuando a Jesús le dice uno de los discípulos, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Dice 70 veces 7, ¿no? Hasta el infinito. Pero hay que contextualizar ese texto que está en Mateo además, y que está hablando Jesús, está poniendo parábolas diversas, y en esas parábolas Jesús está vinculando el perdón humano al prójimo con el perdón a Dios. Y Jesús lo que está diciendo es, si vosotros, ¿no? El del siervo, ¿no?
Que le pide primero a su dueño que le perdone la deuda y luego él, sin embargo, al suyo no. Entonces Jesús dice, nos está poniendo sobre la mesa diciendo, si tanto queréis el perdón de Dios y luego no perdonáis a vuestros prójimos, incurrís en una incoherencia. Pero está en ese contexto, ¿eh? No es que tenéis que perdonar por obligación siempre a vuestros prójimos, eso no aparece. Segunda constatación. Una vez que yo decido perdonar, tampoco vayamos de buenos, ¿eh? Tampoco vayamos de buenos. Porque podemos hacerlo de muchas maneras. O sea, el perdón por principio es algo bueno. Pero cuando las cosas caen en nuestras manos, como somos, pues lo deformamos a veces un poco. Entonces el origen es bueno, la intención a lo mejor... Bueno, en la intención no me voy a meter. Quizá no tanto. O se mezcla. Vamos a hablar de mezcla, mejor, ¿no? Y entonces podemos hacerlo de diversas maneras. Y algunas maneras son aproximaciones al perdón, pero no son el perdón. Es lo que el autor que yo he trabajado, que era un judío que vivió la persecución nazi, llamaba los simili-perdones, ¿no? Simile en latín significa parecido a, como, parecido al perdón, pero no es el perdón todavía. Y voy a poner solo 3 ejemplos. Yo perdono, sí, pero acogiéndome al tiempo. Es decir, me duele tanto lo que me han hecho, me duele tanto, que confío en el efecto del paso del tiempo para que lime asperezas, para que me suavice la memoria, para que rebaje las tensiones. Es un poco el decir, a ver si viene el olvido para poder perdonar con más tranquilidad, ¿no? ¿Cuál es el error? Que el tiempo no perdona porque no tiene capacidad de decisión. Eso por un lado, perdono yo. Y el perdón, como el amor, es una decisión, no es un sentimiento. Y en segundo lugar, porque es falso pensar que el tiempo suaviza las cosas. A veces sí, pero otras veces no. A veces con el tiempo se enquistan más. A veces uno, cuando no habla las cosas durante mucho tiempo, es difícil ponerse a hablar con alguien porque se ha creado una distancia y un vacío, ¿verdad? Entonces no es tan fácil, no podemos decir tan alegremente que pase el tiempo, que me acojo el tiempo para perdonar. Segundo ejemplo, perdono buscando tratar de comprender. El mal es, y lo es, y lo afirmo, es tan inexplicable. O sea, es como cuando vemos, ahora con las cosas grandes lo vemos mejor, ¿verdad? Vemos los horrores del nazismo, los genocidios, da igual donde sean, las torturas, y nos decimos, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pronunciado alguna vez una frase del tipo, pero ¿cómo el ser humano puede llegar a hacer esto? ¿Pero en qué cabeza cabe llegar a hacer esto? Pero hasta en las mezquindades, las propias mezquindades, cuando uno dice, pero si vivo bien, pero si estoy tranquilo, pero si me quieren, ¿por qué tengo que ir lanzando pullitas por la vida? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y entonces, para ayudarnos a perdonar ante lo inexplicable, tratamos de comprender. Pero, ¿qué pasa aquí? Que que nos queda la conclusión, perdono porque comprendo. Perdono porque comprendo. Y no es del todo así. La raíz del perdón auténtico no está ahí. Aunque comprenda, aquí sería perdono, comprenda o no comprenda. Y en tercer lugar y por último, hay muchos más, es solo para que veáis, fijaos la panorámica que se abre aquí. Perdono ejerciendo con cierto gustillo el poder de perdonar. Sabemos, esto pasa mucho en casa, nos hacemos nuestras pullitas unos a otros y a lo mejor te vienen así, perdona, tal. Bueno, bien, pero uno se reserva el momento adecuado para ejercer bien el poder con un cierto sentimiento de orgullo,
¿Tú me has herido? Pues ahora yo decido el momento en el que te perdono. Un poco como descansa en la soberbia, ¿no? Es decir, que la víctima también tiene sus dosis de soberbia a veces, ¿no? Como pasaba con los gladiadores en el foro, ¿no? Cuando mataban al otro gladiador y el emperador yo siempre tengo todo generoso, como es de nuestro tiempo la película esa de Quo Vadis, ¿no? De Peter Ustinov, que lo hacía fenomenal, lo de Nerón. Y esa imagen, ¿os acordáis del gladiador que lo hacía fenomenal, ¿no? Que todo el público del foro que le perdonara, ¿no? Que le perdonara, que le quitara de ser gladiador y le perdonara la vida, y el otro. Y yo, en mi potestad, decido, ¿no? Bueno, ahí está muy exagerado y en ese contexto no era propiamente del perdón, del perdón que nos ocupa, pero ese gustillo, ¿no? Bueno, ¿por qué estos son solo aproximaciones al perdón? Porque en estos casos la causa del perdón no es el amor, es comprender, o es la soberbia, o es el tiempo. Que una cosa es que formen parte de mi perdón como ayuda, pero la raíz última del perdón es el amor. Es decir, lo traduzco: te perdono porque sí. Te perdono porque quiero. Y te perdono porque te quiero. Tercera afirmación. El perdón, entonces, si es un ejercicio de amor, y lo es, ¿verdad? Y lo es, un ejercicio de la voluntad y del deseo y del querer al otro, más allá de mi querer e interés, ya un poquito de lenguaje ignaciano para que los jesuitas vean que lo vamos regando todo de espiritualidad ignaciana, pues más allá de mi propio querer e interés, tengo un querer superior de querer al otro. Si esto es así, y ya vamos viendo que no es tan fácil, hay gente que va por la vida diciendo, a mí perdonar no me cuesta, y yo cuando lo oigo, digo, qué suerte tienes, pero en el fondo no me lo creo mucho, porque entonces es que no ha entendido dónde está la herida o no la tiene, porque las heridas duelen por principio. Entonces, si esto es así, y es así, y es una cuestión de amor, y es absolutamente gratuito, y es que una persona dice a la otra, porque sí, porque quiero, entonces es un auténtico acontecimiento. Es un acontecimiento, y lo es el perdón. Y de hecho, en la vida de Jesucristo, el perdón es uno de los acontecimientos más importantes de nuestro Dios. De hecho, es uno de los rasgos más reconocidos de Jesús. Y el hecho de que suceda en la cruz lo convierte en un acontecimiento que ha marcado la historia en un antes y un después. Cuando uno recibe el perdón de otro por algo que ha hecho, cuando el perdón es limpio, o cuando yo pido limpiamente perdón a otro y me lo conceden, o cuando yo perdono limpiamente, eso te marca la vida. Eso te marca la vida. Y fijaos que es así. Y nosotros que hemos hecho ejercicios de San Ignacio sabemos que la primera semana de los ejercicios espirituales el tema fundamental es el del perdón, ¿no? La contemplación y el coloquio ante Cristo crucificado al final de la primera semana. Y quien no pasa por aquí, que es pasar por la muerte y el perdón, no entiende bien no entra bien en la segunda semana. O sea, es radical de lo que estoy hablando. Entonces es un acontecimiento que marca un antes y un después, que es concreto, que sé de lo que hablo, que tiene una fecha, que yo lo puedo fechar. Lo que pasó en Jesús pasó hace 2000 y poco años. Y se recibe de fuera. Y esto lo voy a subrayar porque puede sonar un poco extraño a nuestros oídos, porque desde la psicología moderna se ha extendido mucho el lenguaje del perdonarse uno a sí mismo. Ese lenguaje no es bíblico. ¿Por qué? Porque el perdón que forma parte de la salvación, no me lo puedo dar yo a mí mismo.
El perdón viene de fuera, es otro el que me da el perdón. No me lo puedo dar yo a mí mismo. Cuando me quedo con conflicto interior, etcétera, etcétera, es probable que lo que ocurra es que no he dejado entrar el perdón que he recibido. Pero eso es otra historia. Eso es ya dinámica de reconciliación. ¿Y por qué quiero diferenciarlo? Porque el perdón sucede en un instante y la reconciliación es lo que es un proceso. Hay libros por ahí que a veces titulan el proceso del perdón o algo así, no sé, hay. Y no es así. El perdón sucede en un instante, y voy a utilizar una palabra que se entiende, un instante mágico, pero no de magia, sino de milagro, que te marca la vida, que te sorprende, que te sobreviene, absolutamente inmerecido. Y entonces, y es un regalo que recibo. Y después del perdón hay un proceso de reconciliación, que es posterior. Pero cuando vamos a poner el sacramento, en el sacramento, cuando yo voy y pido perdón y me confieso y digo la verdad, y el sacerdote me dice, en el nombre de Dios y de la Iglesia, yo te perdono. Cuando se dice yo te perdono, perdonado estoy. Y no hay un antes y un después, pero si digo te perdono, perdonado estás. Y eso sucede en un instante. Por tanto, forma parte de esos instantes, vuelvo a utilizar la palabra mágicos, que nos comprometen la vida entera. Como cuando, por ejemplo, que no tiene nada que ver, no tiene que ver con el perdón, pero sí con el amor. Cuando nos casamos hay un instante en el que hacemos la promesa, ¿no? Yo me entrego a ti, prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, tal, todos los días de mi vida. Y eso sucede en un instante. Y en ese instante yo ya estoy casada. Solo que el matrimonio luego se realiza en el resto de la vida. Pero yo ya estoy casada. Igual los religiosos con los votos. Entonces, esos momentos donde como que se concentra toda nuestra vida, pasado, presente, futuro, que nos compromete hasta la última fibra de nuestro ser, eso sucede en el perdón. Eso forma parte de la naturaleza del perdón. Claro, es un amor tan extremo que roza lo sobrenatural, porque hay que contar con una gratuidad que me viene de la persona arrepentida, con la gratuidad del ofendido, que se encuentran y que se perdonan, o que perdonan y que piden perdón. Y que es tan difícil que suceda con tanta limpieza que parece que es necesario ese milagro para que se dé. Tiene incluso este autor Yankelevich, que hace este análisis del perdón, dice que además es él se medio define como agnóstico y dice que el perdón tiene una dimensión sobrenatural. Pero además, cuarta afirmación, y ya solo hay una quinta y ya recapitulo. El perdón supone además una relación en primer lugar no querida con el pecado. Estaba yo tan a gusto en mi vida y viene alguien y me trae su pecado enfrente, o sea, me golpea con su pecado, me da con su pecado, me golpea, ¿no? Y ya me he tenido que encontrar con el mal. Yo no quería, y ahí está. Y en segundo lugar, con el propio ofensor, que ya sea una persona conocida, mi marido, mis hijos, mi suegra, mi madre, mi padre, mi hermano, quien sea, pero que el daño que me causa hace que la relación se deteriore. Y entonces el perdón vendrá a intentar restaurar un poco o aliviar o reconducir algo que ya, por mucho que nos queramos, haya dejado una herida. Y si es con alguien no conocido, cuando alguien mata a otra persona, como en el terrorismo, ¿no? Y no es conocido, y maldita la gracia que con esa ofensa yo ya estoy vinculada o vinculado a esa persona que ni siquiera conocida y encima con un vínculo negativo, ¿no? De dolor.
Y una relación, además, en tercer y último lugar, con los sentimientos que me provoca esa situación. Porque encima, ¿qué es lo más duro de todo esto? Lo más duro de todo esto es que yo tengo además que convivir con sentimientos que no tenía. Es decir, yo a esa persona no la tenía rencor, pero como me ha hecho daño, ahora de repente me encuentro yo misma con sentimientos encima que me hacen ver que no soy tan buena persona. El rencor, la frustración, el deseo de venganza, el resquemor. Y entonces quedo vinculado a todo eso, ¿no? Bueno, el perdón va a significar entonces enfrentarse y afrontar el pecado y el mal poniéndole límites. Es decir, todo eso que yo recibo y todo eso que despierta en mí, cuando yo de corazón decido perdonar, lo que estoy decidiendo es quedarme en mí esos sentimientos, quedarme en mí el rencor, que el rencor, la rabia, la frustración, el dolor no salpique al otro, no devolverlo al otro. Es decir, yo no solo perdono, o sea, no solo digo el perdón no solo revierte en el otro, sino que revierte en un compromiso conmigo mismo en el que digo, yo asumo porque quiero convivir con el dolor, aunque sea para toda la vida, y yo asumo porque quiero trabajarme el rencor y todos los sentimientos que yo tengo por amor. Porque si no, si yo le doy rienda suelta a todo eso, entramos en la dinámica, ¿no? Yo devuelvo, el otro me devuelve, el otro por aquí, el otro por allá, y se enreda la madeja. Y no hay freno. ¿Y qué pasó con Jesús en la cruz? Que Jesús en la cruz fue un muro de contención frente a las ofensas. En Jesús se frenaron todas. Fue un muro de contención, por eso nos ha salvado. Y por último, quinta afirmación. El perdón supone una remisión ilimitada, es decir, un cheque en blanco para el otro. Significa ofrecerle al otro una vida nueva, distinta. No significa decir, venga, borrón y cuenta, como, aquí no ha pasado nada. No. Aquí ha pasado mucho. Pero si dejamos configurar nuestra vida desde lo que ha pasado, fijándonos y estructurándola desde lo que ha pasado, entonces sería un desastre. ¿Cómo reconciliar sociedades que han, ¿no? Una guerra civil, por ejemplo, ¿no? Si es desde la lógica de lo que ha pasado, no hay solución. El perdón oferta una vida nueva, distinta, teniendo en cuenta lo que ha pasado, pero abriendo un camino nuevo. Por ello, cuando se perdona total, radicalmente y plenamente. No puedo perdonar un poco. O perdono totalmente o no perdono. Pero se paga un precio alto. La renuncia radical a uno mismo. Y esto ya voy a empezar a adentrarme en el Evangelio. Esto nos suena, ¿no? La renuncia radical a uno mismo. La entrega de mi humillación, de mis heridas legítimas y de mis derechos. Yo tengo derecho a muchas cosas. Por eso el perdón tiene un componente sacrificial por naturaleza. Pero no como a veces ahora en teología modernamente se habla mucho de lo del sacrificio, el sacrumpate, del hacer sagrado y no sé qué, que es verdad, sino en el sentido puro clásico. Es un sacrificio que implica una ofrenda de la vida radical, una ofrenda de uno mismo. Una oblación por amor para liberar y para quitar las cadenas al otro, porque el que está encadenado por el pecado es el que ha herido. Y el perdón ataca,
¿no? Si lo imaginamos poniéndolo así en clave de batalla, se ve, ¿no? Es muy gráfico. El perdón ataca al pecado para salvar a la persona. Y así se inaugura una vía y una vida nueva que el pecado intenta siempre cerrar. Y ahora viene la pregunta radical. ¿Y quién puede perdonar así? Y uno a veces dice, pues si esto es así, qué mal lo he hecho durante toda mi vida. O si esto es así, apaga y vámonos. Pero si lo trasladamos al amor, digo, el perdón es un componente del amor, pero el amor es más grande que el perdón, ¿no? Abarca más cosas. ¿Quién puede amar de forma pura, de forma limpia? ¿Quién ama de forma absolutamente gratuita? Ni siquiera las madres que nos ponen siempre de ejemplo, y a mí a veces me avergüenza, las madres, el ejemplo, como tengo sentimientos tan malos, me da mucha vergüenza cuando nos ponen de ejemplo. Aún así hacemos las cosas muy bien, ¿no? Pero, ¿quién puede decir que ama con limpieza absoluta y con gratuidad absoluta? Nadie. ¿Y entonces? Pues de hecho, Yankelevich, el autor que yo he trabajado, dice que es que el perdón, que es eso, no ha sucedido nunca en la historia. Que en la historia solo ha habido aproximaciones al perdón. Y yo cuando lo leí me puse muy contenta porque dije, no es verdad. Nosotros tenemos una buena noticia. El perdón sí ha sucedido en la historia, al menos una vez. En nuestro Señor Jesucristo. Y si ya podemos afirmar que ha sucedido una sola vez en la historia, entonces podremos afirmar que puede suceder alguna vez más. Y del mismo modo que en Jesús ha sucedido y se ha dado y se ha realizado el amor gratuito y absolutamente gratuito, nosotros podemos contar que nuestro Dios ha realizado históricamente ese amor y nos invita a realizarlo. Y voy a terminar entonces con una historia. He contado al principio una historia de los hombres y ahora voy a contar una historia de Dios. Porque cuando creo que esto algo suena, no suena. Porque cuando la Trinidad miraba la planicie o redondez de todo el mundo lleno de hombres, ¿no? ¿Os suena? Segunda semana, el comienzo de la contemplación de la Encarnación. Es que me encanta esa niña que cuando se pone a contar cuentos es más bonito. Entonces, estaba la Trinidad allí, a gusto. Y entonces paternalmente miran el mundo. Y viendo cómo todos descendían al infierno, podemos traducirlo en lenguaje más moderno, es decir, yo te doy, tú me das, el otro me da, yo te devuelvo al otro. Y si tuviéramos un hilo de lana, esto de lana, y fuéramos diciendo que cada uno pasara el hilo a quien ha ofendido, ¿qué sucedería? Un bollo imposible de desatascar. Imaginaos eso nuestras pequeñas historias. Si lo trasladamos a la historia entera de la humanidad, no hay quien desatasque ese enredo. Humanamente no hay quien desatasque ese enredo. Necesitamos a Dios. Y entonces Dios se dio cuenta y decidió salvar y hacer redención del género humano. Y así hizo. Nos vio tan enredados, tan ligados, pero no ligados en plan positivo de vinculados, sino tan liados, con ese ovillo tan inmenso que no podemos desnudar, que vino a ayudarnos a desatar esos nudos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que al venir, ¿no?, que estaba tan a gusto y vino, enseguida se le echó encima el mal, porque el mal es muy perverso y no soporta el bien. Nosotros creemos que el bien crea bien, es verdad. El mal genera mal, el bien genera bien, pero también molesta mucho al mal, porque lo evidencia, lo pone de manifiesto. A Jesús, es como, este nos va a denunciar, el mal encima. E incluso le maniataron, por seguir un poco con la imagen del hilo y de las cuerdas. Lo maniataron.
para que no pudiera desatar ni desatarse. Y pongámonos la imagen de Jesús en el Calvario cuando tiene las manos atadas, por ejemplo, ¿no? En la columna. Y llegó una situación crítica, que fue cuando las cuerdas del pecado le ataron a un madero y le dejaron colgado del madero. Para terminar con esta arriesgada aventura, el pecado creyó que cortaba las alas de Dios, ¿no? No contó el mal con la fuerza del amor de la víctima, con mayúsculas, que es Jesucristo, capaz de renunciar a sí mismo hasta el extremo. Y en ese instante histórico, hace 2000 años, en un sacrificio único e irrepetible que cambió el curso de la historia, pronunció las palabras que obraron el milagro, trascendentes e imborrables: Padre, perdónales. Y Jesús, con los brazos extendidos, reprodujo justo en la cruz la ofrenda de los brazos abiertos del Padre. ¿Cómo no aceptar esta invitación? Nosotros decimos que Dios lo perdona todo, pero lo que ha sucedido en la cruz es que el perdón está no realizado si no volvemos a Él. Está permanentemente ofrecido con los brazos abiertos en la cruz. Pero su amor no acaba ahí. Consciente y sabedor de nuestra grandeza, pero también de nuestra limitación, nos dejó una misión y un regalo. La misión de poder perdonar en su nombre. Luego podemos prolongar el perdón de Dios. Y el regalo, que cuando experimentemos nuestra incapacidad para el perdón, le demos nosotros a Él la potestad de perdonar en nuestro nombre. Muchas gracias. A ver si tengo memoria para recordar las tres, y si no me lo... que ya la edad hace de las suyas. Lo del proceso y el instante, ¿no? Sí. Propiamente el perdón es el instante. Lo cual no quiere decir que para llegar a ese instante se necesite un proceso. Pero por definición, propiamente el perdón es ese instante. Puede haber un camino para llegar a ese instante. Por ejemplo, imaginemos la escena del hijo pródigo, que es Dolores Aleixandre, que todas la conocemos, con su gracia, siempre dice que Jesús ha contado muchas parábolas muy bonitas, pero que no todas le salieron igual de redondas, ¿no? Y que la del hijo pródigo es redonda.
Y en el hijo pródigo que está con los cerdos, él empieza ya a darle vueltas, ¿no? Y vuelve y va pensando lo que le va a decir al padre. Pero mientras está caminando no hay perdón, está caminando hacia ese encuentro. Y cuando se produce el abrazo con el padre es cuando se produce el perdón. ¿Qué pasa? Que como luego el perdón implica un compromiso, hay un después del perdón. Y si el perdón es auténtico, lo que sucede al perdón es el proceso de la reconciliación, que tiene ya otros, la reconciliación daría para otra charla, porque tiene también otros mecanismos como la mediación, la memoria, o sea, el perdón tiene sus herramientas y la reconciliación tiene otras. Ahora, si el perdón es auténtico, a un perdón auténtico, lógicamente, y eso también te da una garantía, te devuelve que de verdad ese perdón ha sido auténtico cuando se entra en proceso de reconciliación, sobre todo el ofensor y el que ha perdonado, el manejarse con esos sentimientos, porque a veces perdonamos y creemos que hemos perdonado y al cabo de años nos encontramos con la persona que nos ha ofendido y nos vuelve a saltar la cosa, ¿no? Y decir, yo creía que había perdonado, pero no, ¿no? O sea, ese tema ahí un poquito lo he aclarado un poco mejor. El otro, el don. Lo del don y las víctimas, tienes toda la razón, es un don no exigible, por eso es un don, pero lo que sí creo que los cristianos podemos es, en caso de víctimas, es una forma de ayudar porque es una vía importante ante situaciones que no tienen salida y que uno se atasca, ¿no? Y que le amargan la vida. Está viendo, no sé si la presentación fue aquí, del libro de los ojos de la mirada de los otros o los ojos del otro, ¿no? Sobre los encuentros restaurativos, de justicia restaurativa entre víctimas de ETA y los victimarios, ¿no? Os suena, ¿no? Hay un libro que ha salido hace 2 meses o un mes en Salterre, precisamente en paralelo a la justicia legal, donde en la justicia legal no se puede aplicar todo esto porque es que es de otro orden, pero claro, la justicia no llega a paliar el dolor de la víctima ni la reparación legal llega. Se están haciendo encuentros restaurativos, que la mayoría de los mediadores pues han nacido de iniciativas de iglesia. Yo conozco algunos de ellos. Y en esos encuentros restaurativos no siempre se da el perdón, pero sí se logra aliviar heridas. El perdón aparece como un ofrecimiento, o el mediador es una propuesta que le hace a la víctima para si quiere caminar en esa dirección, porque la vía que ofrece, o la salida, o la ventana que ofrece el perdón es de un orden tan distinto y tan nuevo que eso rehabilita cualquier vida, ¿no? De alguna forma. Pero es un don, sí. Y la tercera no me acuerdo. Bueno, pues da igual, sigamos más de tiempo. Yo sí, si tiene algún sentido el perdón cuando es ofrecido, pero no es sí. Mal asunto. Mal asunto. Decía la Madre Teresa de Calcuta que el amor que no se recoge se pierde, ¿verdad? Lo decía. Yo no sé si soy capaz de decir que se pierde, porque quizá misterios, porque el hecho de la oferta o el hecho de que haya una persona tan buena, tan santa, que o esté permanentemente ofreciendo amor, eso sana muchas cosas, ¿no? Aunque en concreto, digo, en el conjunto de la historia, no solo en la persona concreta que se ha ofendido, ¿no? Con lo cual, ahora sí que es una pérdida para la persona que no lo acoge, es una pérdida para la persona que no lo acoge, eso sí. Y si no lo acoge durante toda esta vida, es una pérdida en esta vida. Y entonces, ¿qué nos queda? La otra vida. Nos queda la otra vida. Y los cristianos hemos perdido el sentido de la otra vida. Pero es que en esta vida no todo tiene final feliz. Muchas gracias. ¿Cómo? Perdón. Dolores, por favor. Una por ahí, pero por favor, muy rápido. Gracias. Dolores, muchas gracias. Mi pregunta es muy concreta. Desde el punto de vista cristiano, ¿quién podría tener más valor?
otorga perdón. Yo creo que, a ver, no se pueden poner en el mismo lugar de valor. No se puede poner en el mismo lugar de valor. Es infinito. ¿Por qué? Porque es infinito el valor que tienen las dos cosas. El que perdona, porque reproduce el perdón de Dios. Y eso es infinito. Y el que pide perdón, porque hay que ser muy valiente para reconocer el mal que uno ha hecho, y entonces se pone enraiza con lo profundamente humano de lo que uno es. Y mi experiencia me dice que hay muy poca gente, como no miro a nadie y no conozco vuestras cosillas, hay muy poca gente que pida perdón limpiamente. Muy poca, ¿eh? Y, por ejemplo, cuando acompañas espiritualmente o dando ejercicio, quiero decir, con gente muy buena, nos enredamos muchos en las justificaciones, muchísimo, muchísimo. Porque mi madre, porque mi padre, porque la historia, porque claro, si no hubieran hecho eso... Fijaos, lo bonito que es la parábola, es que es mi favorita del hijo pródigo y de mi madre. Le doy este pequeño homenaje a mi madre. El hijo pródigo está allí, perdón, no me voy a enrollar, perdón. El hijo pródigo está allí y dice, podía haber dicho, voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón y le voy a decir, padre, si me hubieras dado la herencia antes, a lo mejor no me habría ido de esta manera. Sé que me he ido mal, pero hombre, reconoce un poco tu parte. Si lo hubieras hecho de otra manera, yo quizá. No dice eso. Él coge y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo. Eso tiene valor infinito. Tanto como que la vida espiritual, cuando tiene un momento así, cambia infinitamente. Hay más preguntas, pero es una hora, o sea que lo siento. Damos las gracias a todos por haber venido a darnos.